Bien, jóvenes, nuevamente bienvenidos a esta clase de geografía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el relieve peruano o también llamado geomorfología del Perú. Es importante aclarar, jóvenes, que nuestra geografía o nuestro relieve es complejo. Por muchos años se nos ha dicho pues que nuestro Perú tiene tres regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. Muy bien. Este término hoy en día ya no es utilizado, a menos eh, bajo la perspectiva o un nivel académico universitario, preuniversitario. Posiblemente en algunos libros de primaria, secundaria todavía se siga mencionando, pero en realidad ya no debería llamarse así desde hace mucho tiempo porque no cumple con las características que realmente tiene nuestro relieve. Entonces es importante esto siempre aclararlo. Ahora bien, en la división del territorio peruano, tanto en la costa, en los Andes y la Amazonía, que son macrorregiones, así se les debe llamar, eh, en realidad pues es lo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el relieve peruano es dominado en primer lugar por la cordillera de los Andes. Los diversos climas que tenemos es gracias a la presencia de la cordillera de los Andes, en la cual pues se extiende por todo nuestro país en forma longitudinal. Es prácticamente nuestra columna vertebral. Ahora bien, a partir del eje andino, en el relieve peruano se distinguen espacios de llanuras para el lado occidental y para el lado oriental. Por el lado occidental, por ejemplo, se observa la costa, cuyo casi el 80% de su suelo es desértico, por la influencia obviamente del mar, ¿de acuerdo? Por la influencia del mar. Eh, pero que también pues tiene otras características, ¿no? Tiene valles, tiene pampas, que es justamente lo que vamos a estudiar. Y en la zona oriental del eje andino pues se extiende una llanura amazónica de abundante vegetación, una gran biodiversidad y una importante fuente de agua por los ríos obviamente que tiene. Estos ríos pues siempre son permanentes. Y bueno, en este caso pues debido pues a la influencia climática de su baja latitud. Es más, ¿no? Algunos especialistas lo llaman más bien a esto espacios o geosistemas, ¿no? Eh, para los que de repente postulan a San Marcos, a la Cantuta, estas universidades las llaman geosistemas. ¿Por qué? Porque ya no son tierras o regiones naturales, porque ya hay una intervención del hombre, ¿no? Si bien esto Javier Pulgar Vidal habla de las 8 regiones naturales del Perú, hoy día ya no podemos decirlo que son regiones naturales porque de hecho pues hace buen tiempo, ¿no? El hombre también interviene en la naturaleza y la transforma, ¿no? Esos temas ya lo habíamos tocado también hace unas semanas atrás. Hoy en día podemos hablar un poco sobre, o lo que vamos a tocar es algunos aspectos fundamentales de las características que tiene nuestra costa, que tiene los Andes y la Amazonía, que es el término correcto de decirlo, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos entonces con la costa. Muy bien, vamos a hablar sobre los relieves de la costa. Bien, la costa peruana, jóvenes, constituye más o menos en la zona occidental del territorio peruano casi el 10% de la superficie total de nuestro territorio, nuestro país. Eh, Su estructura principalmente es llana, desértica, ¿de acuerdo? Y actualmente es donde se concentra la mayor cantidad de población. Solamente en Lima, por ejemplo, tenemos más de 9 millones de habitantes. El distrito de San Juan de Lurigancho, más de 1 millón. Claro que en el siglo XIX y en tiempos prehispánicos la situación era distinta, ¿no? Había más población en los Andes. Recordemos pues que las grandes migraciones que se dieron en las décadas de los 20, 30 y 80, perdón, la década de los 30, 40 y 80 permitieron pues el crecimiento de la población o la migración de la población rural a la costa, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a ver entonces algunos tipos de relieves que tiene nuestra costa. Por ejemplo, tenemos eh, los tablazos, ¿de acuerdo? Los tablazos. Muchos dirán, profesor, ¿y los tablazos más o menos cómo es que se forman? ¿O qué cosa es un tablazo? Bueno, son terrazas de origen marino. Recuerden que habíamos tocado la semana pasada los procesos los relieves, perdón, las fuerzas internas y externas de la Tierra, ¿no? Que permiten pues el hundimiento o el crecimiento de la superficie terrestre. Obviamente, un ejemplo claro de este movimiento que se da, en el cual permitió su elevación, son los tablazos. Lo más importante de esos tablazos, que profesor, se formaron por la epirogénesis, correcto, ¿no? Pero lo importante aquí es claro, se dio porque hay un lento movimiento de ascenso de esta corteza, pero en su interior, jóvenes, hay importantes hidrocarburos, como por ejemplo petróleo y gas natural. Esa es la importancia de los tablazos. Los tablazos obviamente más importantes que podemos encontrar están pues en Zorritos, que se encuentra en Tumbes, Máncora, Piura, y acá también en la costa sur, ¿no? En Ica. Aunque también en Lima también tenemos pues nuestro propio tablazo, ¿no? Que está en el Urín, por ejemplo. Es decir, los tablazos más importantes los encontramos en la costa norte, ¿de acuerdo? Y repito, ¿no? Ahí hay bastante, pues, hidrocarburos en su interior, ¿no? Como el caso del petróleo y gas natural, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces son los famosos tablazos. Vamos a continuar. Los valles, ¿no? Los valles son, digamos, áreas de sedimentos de materiales que han sido arrastrados desde la zona andina y estos se están utilizando como un espacio agrícola. Se está utilizando obviamente para el cultivo, pero también son zonas que se están utilizando como zonas urbanas, para que la gente pueda obviamente vivir. Recuerden que el valle más grande que tenemos, perdón, de mayor población, perdón, ¿no? El valle de mayor población es el valle del Rímac, ¿de acuerdo? Acá en Lima tenemos tres importantes valles, ¿no? Al norte está el valle, ¿no? Del río Chillón, luego tenemos al sur el valle del río Lurín y en el centro el valle del río Rímac, ¿de acuerdo? Entonces, entre los más importantes valles que tenemos, por ejemplo, está el eje Quetepeque, en la Libertad, la Fortaleza, en Lima, y Majes en Arequipa. Ahí pues se producen pues grandes cantidades de arroz, de algodón, etcétera, ¿no? Son importantes valles que permiten obviamente un crecimiento de la producción agrícola importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Las pampas, por su lado, también son sedimentos de materiales arrastrados, pero en épocas pasadas, ¿no? Obviamente por ríos que ya obviamente ya han desaparecido. Son zonas básicamente de un gran potencial agrícola, ¿de acuerdo? Un gran potencial agrícola. Y obviamente de un desarrollo de sistemas de irrigación, ¿no? En la cual pues le va a permitir sin duda una mejor producción en tema de la crianza de aves, por ejemplo, que ya había mencionado. Se necesita obviamente de canales de irrigación para que esto pueda realizarse. Entre las más importantes está Olmos, que es un proyecto que tiene casi más de 100 años, que recién pues en los últimos 10 o 15 años se ha empezado a reactivar, ¿no? Olmos es uno de los proyectos más importantes que se tiene, que son grandes pampas que están destinadas para el cultivo de exportación. Tenemos, por ejemplo, a Ite, ¿no? En Moquegua, La Joya, en Arequipa, que son uno de los más importantes pampas, ¿no? Que tenemos básicamente destinadas en la producción, ¿no? En la producción agrícola. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, hay un hecho destacado también, ¿no? O anecdótico en realidad. Muchos de estos grandes obras para los canales de irrigación se empezaron a dar en los años 80 y 90 y todo lo que es el periodo pues los años 2000, ¿no? Con Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumal, etcétera.
Lo anecdótico es que la empresa que mayormente se está dedicando o que se ha dedicado, ¿no?, en la mayoría de las construcciones de estas grandes canales de irrigación ha sido justamente pues la empresa Odebrecht, ¿no? Esta empresa pues cuestionada, que yo creo que muchos ya se han olvidado, ¿no?, quién era Odebrecht, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar. Odebrecht yo viene trabajando en el Perú de los años 80. No vayan a pensar que es algo nuevo, ¿no? Odebrecht ya viene trabajando en los años 80, sobre todo durante el primer gobierno de Alan García, y donde más obras tuvo fue durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un detalle también importante, ¿no? Si de repente quieren ahondar más en ese tema. Muy bien. Vamos acá a los desiertos, ¿no? Les había dicho pues que los desiertos cubre pues casi el 80%, ¿no? De, en este caso del territorio de la costa, ¿no? Conformada pues, obviamente por espacios de uso poblacional, militar, industrial y también como relleno sanitario, ¿no? Hay que recordar pues que acá por Zapayal y en zona de Lurín, por ejemplo, lo utilizan bastante pues como relleno sanitario, ¿no? Todavía no existe todavía lo que es el reciclaje. Hay empresas que están realizando acá en el Perú, pero no es suficiente, ¿no? Por la cantidad de basura, obviamente, que utilizamos o que generamos nosotros las personas. Son áreas de, de escasa vegetación, es cierto, correcto, debido obviamente a la ausencia de la lluvia. Recordemos pues que en la costa central y costa sur tenemos poca presencia de lluvias. En la costa norte rara vez, pero se producen. Ahora, el desierto más grande que tenemos es el de Sechura, que está en Piura. Tenemos pues, el desierto de Ancón, el desierto de Lurín, ¿no? En Ica también tenemos desiertos y dunas, por ejemplo. Entonces, vemos pues que gran parte de la costa pues está cubierta obviamente de desierto también, ¿verdad? Pero eso obviamente no impide pues que se pueda cultivar. Recuerden que los Nazca utilizaban pues la ingeniería hidráulica, canales subterráneos para poder extraer agua del subsuelo. Entonces, no es un impedimento pues para poder cultivar o cosechar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Las estribaciones andinas, jóvenes. Este es muy importante porque a veces no lo conocemos, lo vemos siempre, ¿no? Cuando caminamos, paseamos. Hemos tenido una costumbre en los últimos 50 o 60 años de construir nuestras viviendas en los cerros. Pero estos cerros tienen una característica única, son colinas ligeramente elevadas y que obviamente se proyectan, ¿no?, se proyectan hacia la cordillera de los Andes. Por eso que se le conoce como estribaciones andinas, ¿ya? Eh, esta tiene una particularidad, ¿no? Estas colinas rodean pues a las pampas. Y en el Perú, en Lima principalmente, o en la costa, se utilizan estas colinas como área de uso poblacional, ¿no? Eh, ahora, aquellas colinas, bueno, en este caso, pues también se le conoce como lomas, ¿no? Lomas también. Entre las más simbólicas, pues tenemos la del Cerro San Cosme, por ejemplo, ¿no? Que en los años, si no me recuerdo, 40 o 50 empezó a poblarse. El Cerro El Pino, el Cerro San Cristóbal, famosa, ¿no?, por la cruz que tiene ahí, ¿no? Entonces son, digamos, una característica del paisaje urbanístico de nuestra Lima, pero que repito, ¿no? Estos cerritos donde están gente construyendo su vivienda se les debe llamar estribaciones andinas, ¿no? Es el término correcto. Las depresiones son áreas hundidas sobre la cual pues se forman lagunas, ¿no? O también llamada humedales, en la cual pues se concentran sales y son zonas de aprovechamiento ya sean para la minería o para el turismo, ¿no? Un esparcimiento eh, turístico. Entre las más importantes tenemos la de Bayóvar, ahí pues se produce bastante fosfato, por ejemplo, son las mayores cantidades de fosfato que se producen en la costa norte. Y tenemos el de Cañamac en Lambayeque y de Chilca en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante mencionar cada una de ellas, ¿de acuerdo?
Quiero obviamente mencionar también pues que nuestra costa en las orillas tiene penínsulas, tiene cabos, puntas, ¿no? ¿Correcto? Tenemos, por ejemplo, la Punta Pariñas. En cuanto a los cabos, tenemos a Cabo Blanco, a Lomas, en Arequipa. Blanco creo que pertenece a Piura. Eh, Eso ya no se preocupen, yo les voy a dar materiales también, no se preocupen ya, sino que, como repito, ha habido un cambio de horario así de repentino, entonces no me ha permitido preparar bien mi material para el día de hoy, pero de todos modos, en el lapso de esta semana se les va a entregar estos materiales como siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Al final, pues repito, viene la ronda de preguntas que los que quieren obviamente realizar algún tipo de comentario de ese tipo. Vamos a ver acá. Las colinas. ¿Cuáles son las diferencias, profesor, entre las estribaciones andinas y las colinas? Bueno, la diferencia salta a la vista, ¿no? Estos son también colinas ligeramente elevadas, pero hay un detalle. El detalle está que estas se proyectan hacia el Océano Pacífico. Y obviamente también, es decir, están proyectadas hacia el litoral, ¿no? Hacia la costa, hacia el mar. Y mayormente estas son utilizadas de uso urbano, ¿no? La gente también ha tenido la costumbre de poder, obviamente, habitar en estos sitios y que sin duda, pues, entre las más importantes tenemos pues la de el Morro Solar de Chorrillos, ¿no? Que queda, ¿no? Que pertenece a Lima. Tenemos pues a los cerros de Amotape, ¿no? Y tenemos también pues a el Criterión en Ica, ¿no? Entre las más importantes, ¿de acuerdo? Entre las más importantes. Eh, Lima, digamos, siempre desde tiempos, incluso hasta antes de la llegada de los españoles, Lima tenía pues sin duda unas características únicas, pero que también se sabe pues que Lima no era una región para albergar tanta cantidad de personas. Eh, con este crecimiento, con este desborde popular, porque se dio pues en el siglo XX, Lima ha tenido que adaptarse, ¿no? A la fuerza por estas migraciones que se han ido dando y se han ido pues acoplando, ¿no? A las necesidades de las personas. El Estado lamentablemente no tuvo una intervención decisiva para poder realizar una planificación. Lo ha estado haciendo en los últimos años, pero ya pues se rebasó hace buen tiempo atrás. Entonces, lo único que queda es de las cosas que se están haciendo hacia una reubicación, pero igual no va a cambiar pues un panorama que ya tiene buen tiempo establecido. Muy bien. Esto es con respecto pues al tema de la costa, ¿no? Acá están nuestras islas, por ejemplo, son obviamente áreas muy ligeramente elevadas, pues rodeadas por el mar, y mayormente pues las islas se utilizaron como zonas de depósito guanero, entre las más importantes pues las famosas islas de Chincha, que sirvieron obviamente para la extracción del guano a Europa. Pero también tenemos pues acá en Lima, ¿no? En el Callao, la isla San Lorenzo, que si bien es cierto, también se utilizó en su momento para la extracción de guano, hubo un tiempo que la isla San Lorenzo también se vio pues como una prisión, ¿no? El famoso penal del Frontón, que luego fue clausurado en los años 80, pero que es importante recordar. También tenemos pues a Sangayán, en Ica, en fin, hay muchas islas que tenemos en toda la costa. No son muchas, pero existen, ¿no? Algunas de ellas. Entonces están las famosas, las islas. Muy bien, vamos a continuar aquí. Ahora vamos a hablar sobre el relieve andino, ¿no? Tal vez pues el relieve más complejo que se tiene. Vamos a ir pues a ver algunas características esenciales, sin duda, porque es importante destacar. Vamos a ver algunos aspectos importantes del relieve andino. Bueno, nuestra región andina constituye una zona central y de mayor altitud del territorio. Ahí es donde se encuentra pues la mayor cantidad de los pisos ecológicos, ya que a medida que vamos avanzando a relieve, cada vez hay un crecimiento mayor sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces es la zona donde hay una mayor altitud del territorio peruano. Y más o menos forma un 30% de nuestro territorio nacional o de nuestra superficie, ¿no? Eh,
Característica principal del relieve andino es de estructura principalmente abrupta y accidentada, ¿no? Los Andes pues constituyen la zona de mayor producción agrícola de consumo interno del país. La despensa, jóvenes, de la producción agrícola la encontramos en los Andes, porque ahí se encuentran los valles interandinos, ¿no? Que también vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipo de relieves, profesor, tienen el relieve andino? Muy bien, vamos a empezar. Sin duda, es importante hablar sobre la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes, sin duda, pues es tal vez la característica más importante que tiene el relieve andino. Hay que recordar pues que las cordilleras pues se originó hace millones de años con el choque de las placas tectónicas de Nazca y la placa sudamericana y obviamente por el proceso de orogénesis se elevaron pues estas grandes cadenas montañosas. Es una estructura orogénica también, como mencioné, por el producto de la orogénesis. Y su construcción, ¿no? Bueno, su construcción pues se da pues por la convergencia pues de las choques de las placas tectónicas de Nazca y la placa sudamericana. Dicho proceso pues todavía se mantiene, ¿no? Por eso es que siempre, constantemente pues los movimientos sísmicos se van, se van produciendo. Entonces, la cordillera andina, repito, constituye pues la base estructural del territorio peruano. Influye obviamente en los pisos altitudinales, ecológicos y también pues la formación de la red hidrográfica del Perú. Y además influye bastante en el clima, jóvenes. ¿De acuerdo? Si nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hace pues o qué es lo que permite pues o cuáles son los factores que modifican nuestro clima? Tu respuesta automática tiene que ser la cordillera de los Andes. Hay otros factores, pero la más importante es la cordillera de los Andes. Ahora bien, eh, es importante tomar en cuenta que durante el proceso de formación de nuestra cordillera se van a dar tres grandes plegamientos, ¿no? Uno después de otro, conformado pues por tres cadenas montañosas. Tenemos acá la cadena montañosa occidental. En el norte, por ejemplo, tenemos a la Cordillera Blanca, ahí a la Cordillera de la Viuda, que es uno de los más importantes que tenemos en el norte. Tenemos a la Cordillera Occidental Sur, ¿no? La Cordillera de Chila. La otra cadena montañosa, está la cadena montañosa central, los más importantes tenemos a la cordillera de Marcavalle, a la cordillera de Vilcabamba, y en la cadena oriental está pues la de la cordillera de Carabaya. Ahora bien, estas cadenas montañosas, al unirse, se unen y se separan. Ahora, ¿cómo podemos ver esa separación? Lo vemos pues, esa separación la vemos pues, en este caso, entre norte, centro y sur, como ustedes pueden apreciar en su pantalla. Estas uniones que ustedes pueden ver son los famosos nudos, y tenemos dos nudos, el nudo de Pasco en el centro y el nudo de Vilcanota en el sur, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, digamos, los sectores los sectores más importantes que tenemos de la cadena de la cordillera, no, en este caso de la cadena de las montañas de nuestra cordillera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, digamos, una de las cosas importantes que obviamente que tenemos que mencionar. Profesor, y en cada cordillera, por ejemplo, la cordillera Blanca, la cordillera Guashma, de Guayash o de la Viuda, existen los famosos nevados, me imagino. Sí, los nevados, que también veremos más adelante, ¿no? Que son obviamente las montañas más elevadas. Acá en el Perú, el nevado más alto, que tiene más de 6.000 metros de altitud, es el nevado de Huascarán, que se encuentra en la región de Ancash, ¿no? Es importante siempre mencionar estos tipos de cosas. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, el nudo de Pasco la tenemos en el centro y el nudo de Vilcanota la tenemos obviamente en el sur. Y otro detalle, ¿no? Que también vamos a mencionar, la mayor cantidad de volcanes, por ejemplo, que tenemos se encuentra pues en el lado sur, ¿no? En los Andes del sur, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los centros mineros también lo tenemos en el área central, ¿ya? En los yacimientos mineros, que es importante resaltar. Vamos a ver aquí. Muy bien. Les había mencionado que en los Andes es la despensa, ¿no? de los productos. Es donde se produce pues la mayor cantidad de, de productos, en este caso,
am, para el consumo interno. Y sí, y eso obviamente se debe gracias a a los valles interandinos, ¿de acuerdo? Los valles interandinos fueron sin duda un elemento esencial eh, que sin duda han permitido pues un importante crecimiento en la producción. Así que vamos hoy día a estudiar un poco sobre los valles interandinos. ¿Pero qué son valles interandinos? ¿Cuál es la diferencia con los valles de la costa? Bueno, en primer lugar, por su extensión. Se le llaman obviamente valles interandinos porque obviamente se proyectan, ¿no?, hacia la cordillera de los Andes. Son depresiones de suelo fértil, ¿de acuerdo? Y de un clima templado, ¿no? Es decir, ni calor, ni tanto calor, ni tanto frío. Eh, Mayormente estos valles internos están localizados en la región Quechua, ¿no?, que justamente significa clima templado, ¿no? Es el término o la toponimia que había realizado el doctor Javier Pulgar Vidal en su tesis Las 8 regiones naturales del Perú. Ahora, aquí pues se concentra la mayor cantidad de personas y también son utilizadas para la producción agrícola. Repito, la mayor parte se utiliza para el consumo interno. Es una lástima porque el Perú tiene un gran potencial para la exportación de estos recursos al mundo. Entre los valles más importantes tenemos pues el Valle del Mantaro, en la región de Junín, Ambo en Huánuco, Cajatambo en Lima. También pues tenemos obviamente el valle, la zona interandina pues am, de Vilcabamba, ¿no?, en el Cusco, sin duda, claro que sí. Pero digamos, esos son algunos de los más resaltados. De todos, obviamente, el más conocido es el Valle del Mantaro, ¿no?, que obviamente sin duda es muy importante. Pero tenemos muchos también en el Cajamarca, en Huánuco, etcétera. Veamos otro tipo de relieve importante para poder conocerlo. Vamos a ver acá. En este caso tenemos a las mesetas. Muy bien, ¿no? A las mesetas también jóvenes se les conoce también como altiplanicies o altipampas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esos aspectos. Son llanuras obviamente elevadas de clima frío y con pastizales, en la cual pues se concentra en la región Puna, ¿no? Que es también es un piso ecológico, es una región también que está dentro de lo que son las 8 regiones naturales del Perú. Y obviamente mayormente su principal actividad es la ganadería, ¿no? Tanto intensiva como extensiva. Cuando hablamos de intensiva, estamos hablando pues de una ganadería tecnificada, que en realidad es muy poca. Y cuando hablamos de una ganadería extensiva, hablamos pues pero cuando habla de intensiva es de alta tecnología, como mencioné, que no es mucho, al menos no en la zona andina. Y cuando se habla de extensiva, hablamos pues de una ganadería precaria, rudimentaria. Entre las mesetas más importantes que tenemos está pues sin duda Marcahuasi, Anta, Parinacochas, la meseta de Bombón, también tenemos en Junín, pero hay una meseta en la cual es la más grande y compartimos con el país de Bolivia. No sé si se recordarán cómo se llama esa meseta, la meseta del Collao, ¿no? La meseta del Collao, obviamente que es importante mencionar, así es, ¿no? La receta en este caso la meseta del Collao. Muy bien. Ahora, em, por eso que también a Bolivia pues se le conoce como el país altiplánico, ¿no? Por eso es el término que se tiene. Mucho ya, profesor. ¿Y por qué mayormente se dedican acá a la ganadería? Bueno, por el frío tan excesivo que existe en la región Puna, ya las cosechas o el suelo, la tierra, no permite obviamente que se puedan cosechar. Si bien es cierto, los antiguos pobladores de Tiahuanaco y luego los demás culturas también van a seguir esa misma estrategia, han logrado cultivar utilizando técnicas como los huachaques, los guaru. eh, Actualmente ya no se está realizando mucho esas técnicas, por eso es que mayormente las poblaciones que viven en esos lugares se dedican al pastizaje, ¿no?
se dedican pues a otra actividad, más no tanto a la agricultura, ¿de acuerdo? No tanto a la agricultura. Muy bien, vamos a ver aquí. Los volcanes, este es muy, muy importante hablar sobre los volcanes, porque no nos caracterizamos mucho por tener grandes volcanes. Ahora, los tipos de volcanes que tenemos mayormente no expulsan lava, sino cenizas. Pero primero empecemos, ¿qué cosa es un volcán? ¿No? Pues es importante resaltar esto como conocimiento básico. Bueno, son relieves cónicos de consolidación de magma sobre la corteza, ¿no? Actualmente, pues, estos muchos se utilizan como paisaje o como una especie de belleza paisajística y de uso turístico, ¿no? Además, pues, se presenta un gran potencial geotérmico de uso industrial y de, obviamente, calefacción doméstica, ¿no? En el interior. Entre los volcanes más importantes tenemos el Coropuna. El Coropuna se hizo famoso porque en su momento Hiram Bingham, eh, después de conocer Machu Picchu al mundo, él viaja a este lugar pensando pues que Coropuna pues era el volcán más alto de América del Sur, pero se equivocó, no fue el más alto. Pero ahí salta pues a la fama el Coropuna. Tenemos pues a Volcán Sarasara, y a Ubinas, ¿no? Que actualmente pues es un volcán que está en actividad volcánica, ¿no? Está en plena actividad en este caso el volcán Ubinas. Me gustaría un poco también hablar un poco sobre los nevados, porque el Coropuna, aparte pues de ser un volcán, es un nevado, ¿no? En este caso un nevado pues son montañas cubiertas de nieve que están en permanente, bueno, de nieve permanente y que constituyen pues importantes reservas de agua dulce, ¿no? De clima muy frío, de belleza escénica y también de uso turístico. Eh, Entre los nevados más importantes, pues está, pues en este caso, el Coropuna, el nevado de Huascarán, está también eh, el Alpamayo, que es uno de los nevados más hermosos que tiene el Perú, y también pues está el Guandoy, ¿de acuerdo? Que son nevados muy, muy importantes. Entonces recuerden no olvidarse que el nevado más alto que tiene el Perú es el nevado del Huascarán, ¿no? ¿Y está ubicado dónde? Está ubicado obviamente en la región de Ancash, ¿de acuerdo? De Ancash, muy bien. Vamos a entonces a continuar. Muy bien. Tenemos ahora a los cañones, ¿no? Los cañones que son de grandes depresiones profundas y de vertical de paredes estrechas. Esto se da básicamente por procesos de erosiones. Obviamente estos cañones antes, hace millones de años, estaban obviamente cubiertos de ríos y esto obviamente los ríos se secaron y obviamente ha dejado estos rastros, ¿no? Para el mundo, ¿no? Eso es una huella que deja en nuestro territorio, en el cual pues demuestra que hubo un tiempo que en estos cañones hubo pues cuencas, hubo bueno, hubo cuencas hidrográficas en su momento que lamentablemente pues estos ríos han desaparecido, ¿no? Completamente. El cañón más profundo que tiene en el mundo, jóvenes, es el Cotahuasi, así que eso no deben olvidarse nunca, ¿de acuerdo? Tenemos también al cañón del Colca en Arequipa, el cañón del Pato en Ancash, y estos cañones obviamente mayormente son utilizados como fines turísticos. ¿Ya? Entonces, reitero nuevamente, el cañón más profundo que se tiene es el cañón de Cotahuasi. No es el Gran Cañón de Estados Unidos, acá es el Cotahuasi. Ese es el Gran Cañón que tenemos y que es uno de los más profundos y que se utiliza bastante pues como uso turístico. Y lo más curioso es que en los cañones, por ejemplo, ahí planean los cóndores, supuestamente porque es el lugar, el último lugar donde van a volar antes de morir, ¿no? En los cóndores obviamente planean en estos grandes cañones. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. ¿Qué son los abras o pasos? Muy bien, para empezar, esto también se produce obviamente por el proceso de orogénesis. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son depresiones que constituyen las partes más bajas de los Andes, ¿de acuerdo? Llamadas, obviamente, son formadas por la erosión glaciar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada sobre las fuerzas externas de, habíamos hablado pues sobre las, estas fuerzas, ¿no? De degradación y agradación, muy bien.
y ya habíamos tocado el tema de las abras o pasos, ¿no? Que son en este caso caminos naturales que nos permiten trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? En la cordillera de los Andes. Sin estos abras o pasos, obviamente sería complicado podernos trasladar de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante. Acá, pues, en la superficie, pues, se trazan sistemas viales, ¿no? Que permiten justamente comunicarnos, ¿no? Sobre todo para la conexión en las zonas de producción con las zonas, obviamente, de consumo. Por ejemplo, una de las áreas importantes, ¿no? que cubre la carretera central, que en la cual permiten que los productos lleguen hacia Lima, es la de Ticlio, ¿no? Claro que en realidad pues este abra o paso se le conoce como, en realidad se le llama Anticona, pero ya Ticlio se ha convertido en algo ya, algo común en la mente de las personas y es por eso que automáticamente lo relacionan, pero en realidad pues se llama Anticona. Pero no es la única, ¿no? Tenemos por ejemplo la de Conococha, que une pues Lima a Huaraz, tenemos a La Raya que cubre Juliaca Cusco, tenemos a la Abra o Paso de la Viuda, ¿no? Que cubre pues Canta, Cerro de Pasco, es otra ruta también alternativa para poder llegar a la carretera central o a los Andes centrales, perdón. Entonces es muy, muy, muy importante mencionar pues a las Abras o Pasos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, chicos. Vamos a continuar todavía, pero nos quedan, creo que menos de un minuto o un minuto. Les invito en todo caso, una vez que se acaba termina obviamente la, la apertura de la sala de Zoom, vuelven a hacer clic por favor al mismo enlace del aula de geografía para poder continuar, para terminar el tema de el relieve andino y el relieve de la Amazonía. Otro importante relieve que vamos ahora a ver, ya hemos tocado los más importantes de relieve andino, que de hecho viene bastante en las preguntas de examen de admisión. Ahora nos vamos a ocupar del relieve de la Amazonía. Ahí está, muy bien. Alguna característica importante del relieve de la Amazonía, en primer lugar, es la región que constituye la zona oriental y es la de mayor extensión del territorio peruano. Está formado pues por el 60% de la superficie de nuestro país. Entonces ahí vemos que es considerable. Ojo, la Amazonía tiene un gran potencial para la agricultura, pese a que sus suelos, muchos de ellos, sobre todo en la selva baja, de repente no todos los productos, pero tiene un gran potencial debido a la extensión, ¿no? que tiene. Ahora, eh, su estructura principalmente es llana, ¿no? Constituye pues la zona de mayor producción energética del país por la presencia de sus ríos, por ejemplo. En la Amazonía peruana se distinguen pues dos zonas muy bien diferenciadas. La zona de la selva alta, a la cual pues eh, Javier Pulgar Vidal lo llamaba Rupa Rupa, y la selva baja, o también llamada Omagua. ¿De acuerdo? Omagua. Muy bien, Aida. Sí, Omagua, así es. Esa es la selva baja. Ahora, la selva alta, jóvenes, se caracteriza por ser muy accidentada, de relieve muy escarpado, mientras que la selva baja, por ejemplo, predomina la llanura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante diferenciar eh, si en caso pues viene algún tipo de pregunta con ese aspecto, ¿no? Ahora, entre los relieves pues de la selva alta, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Entre los relieves de la selva alta, por ejemplo, podemos mencionar pues a los valles longitudinales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un valle longitudinal? Bueno, es un área formada por procesos de sedimentación fluvial, ¿no? La cual concentra la mayor cantidad de población. Ojo, en la selva alta, ahí concentran la mayor cantidad de población y se dedican pues principalmente a la actividad agrícola, ¿de acuerdo? Como es un relieve alto por el cual no hay casi inundaciones, o al menos si, no, claro, las constantes lluvias que hay no hacen que no se inundan estos lugares, entonces obviamente no solamente se concentra una mayor cantidad de personas, sino que además eh,
permite pues la actividad agrícola, ¿no? Hay una producción intensiva de estos temas. Tenemos, por ejemplo, Tinco María, Chanchamayo y Bagua. Eh, claro, en los años 80 estos lugares mayormente, sobre todo Bagua y Tingo María, más que todo realizaban plantaciones de hoja de coca, pero luego pues se prohíbe, ¿no? Porque hay que recordar pues que uno de los elementos básicos para la elaboración de la cocaína pues justamente es la hoja de coca. Entonces se ha prohibido. Entonces actualmente estos pueblos estaban dedicándose a otro tipo de producción, ¿no? Al café, a la producción de, de aceite de palmera, etcétera. Entonces se le está permitiendo obviamente otro tipo de producto para que puedan obviamente producir, porque obviamente dejar, ¿no? El cultivo de la hoja de coca que le producía pues una buena rentabilidad, en realidad pues eso va a repercutir, ¿no? Enormemente pues en sus, en sus ingresos, ¿de acuerdo? En sus ingresos. Entonces, ese, digamos, es algo que hay que mencionar. Muy bien. Vamos a ver otro relieve de la selva alta. ¿Ya? Este es muy importante, los pongos jóvenes. Les había dicho pues al inicio pues que la Amazonía tiene un gran potencial hidroeléctrico. Es gracias a los pongos. Los pongos son muy parecidos a los cañones, pero obviamente aquí lo utilizan por la presencia de los ríos como un potencial, ¿no? Energético, y que obviamente va a ayudar bastante a sin duda, a este tipo de actividad. Entre los pongos más importantes tenemos pues el Rentema, que cubre pues el río Marañón, Orellana, río Ucayali, que es el río más grande que tiene el Perú, porque hay que recordar que el río Amazonas pues nace pues en Arequipa aparentemente, en la zona de Mismi, y luego se proyecta hacia el Océano Atlántico, incluso pasando por el Brasil. Entonces el río pues más grande peruano que tenemos pues es el río Ucayali, ¿no? El Pongo Aguirre, por ejemplo, tenemos ahí pues en el Guayaga, ¿de acuerdo? Entonces es algo importante mencionar. Entonces los pongos son, repito, muy parecidos a los cañones que tenemos en las zonas andinas, pero que acá pues sí son utilizados como un gran potencial energético, ¿de acuerdo? Los famosos pongos. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso, tenemos a la cueva o a las grutas, estas cuevas o grutas, que obviamente son producidas por la carcasia. ¿Se acuerdan que habíamos tocado también este tema con respecto a la geodinámica externa? Claro, ¿no? Las cuevas o las grutas formadas por la erosión, ¿no? Del agua subterránea, en la cual pues permite pues que la roca se convierta pues en, en calcio. Por eso el color blanco que, ¿no? que vemos en estas grutas o cuevas. Y que en el Perú pues se utilizan bastante con fines, con fines turísticos, ¿no? El más famoso que una vez yo mencioné, pues era Huagapo, ¿no? Si tienen la oportunidad un día de ir o ya conocen, van a pues poder asegurarse de percibir pues de sus características, ¿no? De la roca. Tenemos pues la Cueva de las Lechuzas en Huánuco, que también es un lugar atractivo, muchas promociones, ¿no? De colegios y otras instituciones han ido a ese lugar para poder apreciar su belleza. También pues en San Andrés, en Cajamarca, en fin, ¿no? Hay importantes lugares turísticos que es importante visitar. Vamos a ver acá. La selva baja. Muy bien. En la selva baja es más que todo llano, y por ser llano en su mayoría pues hay muy poca actividad agrícola, ¿no? Porque mayormente pues los suelos son inundados. Es importante recordar que la selva baja tiene un clima muy parecido a lo que tiene el Brasil. Es más, nuestro territorio, debido a la proximidad a a la línea ecuatorial, jóvenes, debería tener un clima tropical.
como la que tiene Colombia, Brasil, pero como tenemos la presencia de la cordillera de los Andes, entonces hay un clima pues muy variado, ¿de acuerdo? Y tenemos un clima muy variado. Entonces es un detalle muy importante que hay que tomar siempre en cuenta. Pero pese a ser un relieve llano, tiene sus propias características. Y entre esas características, por ejemplo, tenemos a los filos, ¿de acuerdo? A los filos. Ahora, los filos constituye el nivel más alto que tiene la selva baja. Ojo, apunten eso, ¿no? Es la parte más elevada que tiene la selva baja, ¿de acuerdo? Los filos, en las cuales pues comprenden las colinas o los cerros, que son obviamente la prolongación pues de la cordillera andina, ¿no? En la selva baja. Además están fuertemente erosionadas y en sus fisuras o aberturas se trazan carreteras, ¿no? Estos son los lugares, pues, las famosas montañas que hay, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Si tú ves, estás en la selva baja y ves esas características de montañas, ese es un filo. Mayormente ahí habitan, pues, caseríos, habitan pues, poblaciones rurales, pero mayormente no habita mucha población, ¿no? Entonces son los famosos filos, ¿no? Las partes más altas de la selva baja. Los altos, por su lado, son las terrazas pues fluviales de mayor altitud de la selva alta. Y al ser de mayor altitud y de ser un campo ancho, extenso, hay una mayor cantidad de gente que habita. Por eso que si alguna vez en un examen te dicen dónde se ubica la mayor cantidad de población en la selva baja, tú vas a responder inmediatamente en los altos, ¿no? En los altos ahí pues, eh, primero porque a veces son, repito, suelos donde no se producen las inundaciones, eh, a- es un poco extenso y eso permite pues la concentración de una población, como Pucallpa, Iquitos, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues también se producen pues áreas de cultivo permanentes, ¿no? Justamente porque no son suelos que no son o que no suelen inundarse, ¿no? De manera constante. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahora pues bueno, ya tenemos a los altos, ahora nos vamos a ocupar de las restingas, ¿no? Las restingas son también terrazas fluviales, ¿no? Son bajas y son inundables, pero hay un detalle, en periodos, en este caso, de crecida de ríos, es decir, aquí pueden cultivar sus productos, pero de manera estacional, ¿no? O sea, no es permanente como el caso de los altos, por ejemplo. Acá las restingas sirven, obviamente, para cultivar, pero en crecidas o en periodos de ríos. Aquí también obviamente la gente habita, pero si se dan cuenta, para evitar pues obviamente las inundaciones que afecten sus hogares, construyen, ¿no? Un poquito alto sus edificaciones para evitar obviamente la presencia de estos ríos que a veces crecen con la presencia de la lluvia. A estos tipos de construcción se le conoce como palafitos, en la cual pues se colocan a los extremos de sus casas unos palos mayormente hechos de bambú para evitar obviamente su inundación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces forman las restijas. Es decir, pues que en la época pues de los que los ríos depositan su material, ¿no? Ahí pues son utilizados para la agricultura estacional, ¿de acuerdo? Además pues de la presencia, como mencioné, pues de los famosos palafitos, ¿no? Que son las que permiten obviamente su construcción, ¿de acuerdo? Entonces, si nos preguntas si se puede cultivar en las restingas, tú obviamente vas a responder que sí, ¿de acuerdo? Que sí, eso es algo que tienes que tomar siempre en cuenta. Ahora bien, existe otro tipo de suelo que siempre están obviamente inundados todo el tiempo, por ende no puede cultivarse. ¿A qué tipo de relieve nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, ahora vamos a ver aquí, un ratito, a las tahuampas, ¿de acuerdo? Las tahuampas jóvenes son, digamos, las llanuras inundadas permanentemente, ¿no? Y obviamente
producto obviamente de esa inundación, ahí se originan los pantanos. ¿Ya? Contienen obviamente palmeras, es decir, ¿no? Estas llanuras pues, pueden recibir diferentes tipos de denominación. Por ejemplo, a las tahuampas jóvenes también se les conoce como aguajales, ¿de acuerdo? O también seticales, es lo mismo. Entonces, si en el examen te dicen aguajales, tú obviamente sabes que los aguajales son las tahuampas, ¿de acuerdo? Son las tahuampas. Ahora, en estas tahuampas, o también llamadas aguajales, recorren ríos meándricos, ¿no? Y dan formación pues a las tipiscas. ¿Qué es una tipisca? Es es un lago, ¿de acuerdo? En cambio, los barrizales o los bajiales son playas fluviales que se forman obviamente producto de las inundaciones que se dan en estos lugares. Justamente vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? De qué es un río meándrico, por ejemplo. Miren, ahí está, ¿no? Un río meándrico tiene una forma de un zigzag, como si fuera una serpiente, ¿no? Y las tipiscas, obviamente, son estos lagos que se van a formar, ¿no? Producto, obviamente, de las inundaciones. Entonces, las tipiscas son lagunas o también llamadas cochas en forma de media luna, ¿de acuerdo? Eso nunca hay que olvidarnos. eh, que obviamente en este caso quedan porciones pues de los meandros que han quedado pues aisladas, ¿no? Son porciones de meandros que han quedado aisladas y tienen esa característica. Ahora, las más antiguas reciben agua solo en épocas de crecientes. Las cochas o lagunas están obviamente comunicadas con el río mediante canales de agua denominados caños, ¿no? De esa manera obviamente la gente se comunica, ¿no? Y obviamente pues ahí sí hay un aprovechamiento de estas tapiscas básicamente para la pesca artesanal, claro está, ¿verdad? Eso obviamente es una característica importante que es siempre tomar en cuenta. Ahora, un detalle más para ya ir terminando con esta transmisión. Eh, en la época pues del estiaje de las tipiscas se dan una migración masiva de especies hacia, ¿no? hacia el río. A esta migración, ¿no? de peces se le conoce como mijanada, ¿de acuerdo? Mijanada, ¿no? Es cuando las especies marinas de estos ríos se trasladan a otro lugar. Ahora, uno de los grandes problemas jóvenes del agua en la Amazonía peruana es su deterioro, debido pues a la contaminación, principalmente por la actividad petrolera. En Iquitos, por ejemplo, es notorio este tipo de cosas. Recuerda pues que ahí hay un oleoducto, ¿no? Que se iba a construir en los años 70 y a veces pues lamentablemente por la falta de mantenimiento hay un derrame y eso provoca pues un desequilibrio terrible en la ecología, ¿no? Las principales obviamente afecciones directas hacia la población por causa pues de la contaminación petrolera eh, afectan pues obviamente al agua, que es el elemento más importante que tiene la población para su supervivencia, ¿no? Entonces ahí pues produce pues una serie de enfermedades tremendas, ¿no? Salpullidos en la piel, diarreas, eh, en fin, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Los alimentos en la cual ellos utilizan para su vida diaria también pues se contaminan, principalmente los peces, que obviamente mueren producto obviamente del derrame de petróleo, ¿no? Entonces, y es algo paradójico porque la selva baja es la región donde concentran la mayor cantidad de agua, ¿no? De ríos en el Perú, ¿no? Y mantiene obviamente una población con carencias de servicios de agua potable y desagüe. Es como el caso de Puno, ¿no? En Puno y en la parte de Cusco que produce el gas de Camisea, produce energía eléctrica hacia otras partes del Perú y el extranjero, pero los pobladores donde se produce esta energía eléctrica carecen de ella. Y este es un claro ejemplo, por ejemplo, en el caso de la selva baja, ¿no? Ahí hay un gran almacén de agua dulce, agua para el consumo humano, sin embargo ellos carecen de ese elemento, ¿no? Es algo paradójico que lamentablemente ocurre en en nuestro país, ¿de acuerdo? En nuestro país. Muy bien, chicos. A ver acá.
Ahí están los famosos barrizales que acabo de yo mencionar, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? De estos ríos. Y ahí se podrán cuenta pues que la mejor forma de comunicación que tienen los pobladores es a través del transporte fluvial, ¿no? En la cual la comunicación es constante. Sobre todo porque los ríos son extensos, son torrentosos, caudalosos en este caso, y siempre están permanentemente todo el año, a diferencia pues de los ríos que tenemos en la costa, de repente que en su mayoría no son ríos navegables, acá sí, ¿no? Lo utilizan como medio de transporte principalmente, ¿no? Como medio de transporte. Y tenemos acá, muy bien. Bien, chicos, hasta aquí el tema pues de la geomorfología o relieve del Perú. Vamos a ver aquí.